Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, al menos vía telefónica. Sabemos que está un poco delicado de salud. Le deseamos pronta recuperación. Pero igual gracias por acceder al llamado. Como dicen, el que pide al cielo y pide poco es loco, ¿no? Pero aquí pareciera que velan, mejor dicho, priman los intereses personales, ¿no? O los cálculos políticos, más que una cuestión de fe. ¿Qué está pasando en el Congreso que no se ponen de acuerdo? Sí, creo que, como bien dices, hay que lamentar finalmente cada congresista, se tendrá que hacer responsable finalmente de su votación, pero sí llama la atención este doble discurso que lamentablemente siempre tiene la izquierda, ¿no? Por un lado, salen indicando de que la crisis política parte de una decisión que debería tomar el Congreso para despojarse finalmente de sus curules. Esa es la propuesta que sostuvimos el día de ayer sin ningún tipo de condicionamiento de parte de ninguna bancada, pero la izquierda lamentablemente siempre anteponía el hecho de votar en conjunto con este proyecto de elecciones, una asamblea constituyente. Y es que por eso lamentablemente no se llegaron a los votos necesarios para poder lograr, tal vez no necesariamente los 87 votos, sino los 66 votos. Correcto. Y que se someta a referéndum. Ahora, haber logrado los 66 ayer nos hubiera llevado también a un referéndum que nos hace perder tiempo, ¿no? Y dinero. Sí, seguro que sí, pero era digamos, lo que se podría esperar dentro de un consenso, de una propuesta, claro, que ya había escuchado luego de 2 días de arduo trabajo a todas las bancadas. Entonces, nuevamente hay que mencionar a la ciudadanía. Correcto. Esto no es un trabajo que finalmente la comisión propone y se aprueba. Esto tiene que tener el consenso, llevar finalmente al pleno algo que de algún modo vaya a lograr los votos necesarios. Lamentablemente la izquierda le ha dado la espalda al país y muchas otras bancadas que lamentablemente todavía no entienden que, digamos, la crisis política amerita que trabajemos de manera más coordinada y ordenada, ¿no? Y la crisis, además, y esta es una opinión personal, no pasa por la Asamblea Constituyente. Es decir, aquí la sucesión constitucional de Dina Boluarte debió acabar en el 2026. La protesta social lleva a este escenario de adelanto de elecciones, ¿no? Toda vez que se entiende el descrédito del Parlamento y tampoco se quiere dejar, digamos, como un gobierno de transición al presidente del Parlamento, y entonces se ve la figura. Pero ¿en qué momento aparece la Asamblea Constituyente? Ayer escuchaba al congresista Quito mencionar unas encuestas que no las encuentro, ¿no? Que señalan que un gran porcentaje del país quiere una Asamblea Constituyente. Sí, mira, ellos tienen argumentos de encuestas que creo que hacen por teléfonos entre sus despachos, ¿no? La verdad es que más allá de eso yo creo que hay que lamentar la postura, ¿no? Porque, digamos, existirán bancadas que bien, bueno, siempre han sostenido que ellos no van a votar por el 2026, se entenderá, tendrán ellos finalmente un capital político que defender, una postura que defender. Lo que sí lamentamos es que quienes de algún modo salen a los medios a indicar que necesitamos un adelanto de elecciones, quieran sobreponer finalmente decisiones de índole más ideológico que realmente una respuesta al país. Claro. Y eso es lo que sí tenemos que rechazar, porque no podemos estar jugando con las expectativas. Lo que la izquierda quiere, y hay que decirlo completamente claro, no es que en el caos ganen finalmente tiempo para que probablemente se convoque una de esas elecciones apresuradas y ellos puedan colocar a cualquier persona que no cumpla con las condiciones, y estos problemas los vamos a seguir teniendo en el transcurso de los años posteriores, y eso es lo que se trataba de impedir. Correcto. Ahora, de todas maneras, a ver, cuando aquellos que están a favor de una asamblea constituyente, que aquí lo hemos discutido, debe ser un proceso largo, de largo aliento, debatido, discutido, ¿no? Incluso la ciudadanía tiene que estar presente, ¿no? Y no simplemente decir, vamos a cambiar, no sabemos quiénes serían los asambleístas, de qué corte serían, tampoco si podrían ser de derecha y al final el tiro sale por la culata, ¿verdad? Pero bueno, a ver, salvando la postura de aquellos que dicen
vamos a preguntar en un referéndum. ¿Es esto factible? O sea, ¿realmente o es inconstitucional? ¿No? Porque debería hablarse de un plebiscito, cuando en realidad el mecanismo está en el artículo 206, es la única opción. Y también, si me permite, algo que estaba olvidando. Este Congreso, entiendo, refrendó que la Asamblea Constituyente debe pasar por el Congreso. Es decir, incluso con las firmas que no han habido, no se han alcanzado en más de un año y medio, tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Y entonces uno se pregunta también en la misma línea, es en qué momento este Congreso, por más que hablamos de la izquierda, cambió de opinión. Sí, nuevamente te lo digo, ¿no? Lamentablemente, cuando todo esto que tú acabas de mencionar se les ha comentado en varias de las mesas de trabajo que hemos tenido con las bancadas de Perú Libre y los anexos que salieron luego de su disolución, ellos no entienden que todo esto tiene un protocolo, un procedimiento. Se les sugirió en algún momento, le dijimos, bueno, cambiemos primero esta figura y veamos y trabajemos hacia adelante, pero lo que primero tenemos que darle como respuesta a la ciudadanía es el adelanto. Claro. Votemos por esto y existirá un compromiso de trabajar una propuesta en conjunto. Pero la izquierda se empecina en que ellos quieren sostener que su voto está condicionado a la Asamblea Constituyente, que es una figura que, como tú bien dices, no está bien trabajada. La propuesta que van a lanzarnos el día de hoy no tiene un fundamento jurídico. Creo que caeríamos en un acto inclusive de un procedimiento inconstitucional. Correcto. Yo no creo que esta propuesta vaya a tener y vaya a generar el consenso necesario, así que lamentablemente nos encontramos contra la pared, ¿no? Esta propuesta en minoría que va a presentar hoy Perú Libre debería perder por goleada, como se dice, si tiene lógica lo que usted señala. Yo creo que ellos van a llegar aproximadamente a unos 43, 44 votos, no creo que lleguen a más. Hay una postura de algunas bancadas, hay una cuestión previa, una cuestión de orden que se va a presentar el día de hoy, una reconsideración por un dictamen que de algún modo plantea otras fechas y otras modificaciones. Veremos qué es lo que sucede, pero sí hay que tener en cuenta, y esto es una postura que ya la hemos tomado desde Fuerza Popular, nosotros nos vamos a oponer rotundamente a cualquier proyecto de ley que intente incorporar, de manera inconstitucional, con un procedimiento que no existe, una Asamblea Constituyente. Entonces van a encontrar una pared con nosotros porque no vamos a condicionar finalmente al Perú a los antojos de la izquierda peruana, ¿no? Ahora, ¿podría pasar que se consigan los 66 votos que nos lleven a un referéndum o no? Dudo mucho. Yo creo que sería muy irresponsable de las bancadas el votar por probablemente pataletas que quieran hacer. Correcto. Por una Asamblea Constituyente. Yo lamentaría esto, yo espero que no suceda así. Correcto. Las bancadas ya han mencionado el tema. Todos ya han adelantado su opinión. La gran mayoría está de acuerdo que no quieren una Asamblea Constituyente, así que veremos si es que finalmente eso lo cumplen hoy día en el Pleno, ¿no? Al menos no en este contexto, ¿no? Traer una Asamblea Constituyente en frente de una crisis social donde lamentablemente están ocurriendo caídas de seres humanos, independientemente de las circunstancias, esto lo único que traería es inestabilidad. Yo ayer le comentaba a la izquierda que me mencionen un solo país en el mundo que haya solucionado sus problemas a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Y claro, no lo dicen porque no les tiembla la boca cuando quieren hablar de Venezuela, de Cuba, de lo que pasa en Bolivia, en Honduras, en Nicaragua. Entonces, que no nos vengan a tratar de contar un cuento y que nos quieran decir que a través de una Asamblea Constituyente vamos a resolver los problemas del país. Lo que podría resolver eso es los proyectos de ley que han presentado, pero cuando uno evalúa todos los proyectos de ley que han presentado, la gran mayoría son proyectos declarativos y la verdad es que poco o nada hacen de cambio en el aparato estatal. Hoy es demasiado tarde, ¿no? Pero lo lógico, lo más saludable hubiera sido que la presidenta Boluarte acabe su gestión en el 2026, ¿no? Y que en estos 2 años, bueno, sí, 2 años básicamente, se hagan todas estas reformas, ¿no? No solamente las electorales, las políticas y por ahí incluso constitucionales. Claro, es lo ideal.
pero hay que entender que lamentablemente los votos no existen. Entonces, siempre nos encontraríamos contra una pared porque tienes un bloque de aproximadamente 44 votos, claro, que no entiende, que no comprende, que no quiere, y que solamente en su cabeza está el chip de Asamblea Constituyente, y aparecen pues como monitos que están repitiendo lo mismo. No, claro, pero la protesta social es lo que lleva, esta situación la lleva a la protesta social. Por eso le digo, lo más saludable hubiera sido que termine su gestión Dina Boluarte, ¿no?, junto con el Parlamento, y que se hagan todas las reformas necesarias, porque si no vamos a caer en lo mismo. Ahora, sí, lamentablemente no vemos una sola fuerza en el Legislativo y el Ejecutivo. Ayer escuchaba incluso a la congresista Gladys Echaíz mencionar que hay que evaluar incluso esta mesa directiva, porque no está, digamos, está muy, no sé, de repente me equivoco en el término, porque, pero es como que está sucumbiendo a la presión, ¿no? Algo así señaló, ¿no? Entonces, y por un lado la presidenta y el gobierno y el Ejecutivo acusan que el Congreso no toma decisiones, y por otro lado el Congreso le dice a la presidenta: usted tiene que renunciar. Entonces no hay una sola fuerza con respecto a esta situación, ¿no? Que lo que debería buscar es que prime la gobernabilidad. Sí, yo sobre esto sí hay que ser enfáticos, ¿no? Parte de las decisiones del Ejecutivo son las que tienen que garantizar estabilidad finalmente en el país, en principio. El Congreso tiene que contribuir con esa estabilidad, dando un mensaje a la ciudadanía que queremos algunas modificaciones con unas reformas mínimas que permitan que tengamos unas mejores autoridades. Lamentablemente, por el lado del Congreso ayer hemos visto mucha intransigencia, ¿no? No podemos salir nuevamente con discursos ya gastados, con ideas muy radicales, pensando de que la crisis no existe y que el Congreso no puede aportar en la solución de la crisis. Yo discrepo completamente con los colegas de algunas bancadas que comentan que no, pues no, ¿por qué tendríamos que irnos? Esto es un acto inconstitucional. No, estamos tratando de buscar la misma figura porque finalmente la Constitución contempla cómo hacer una modificación. Entonces, lamentablemente nos vemos entrampados, esperemos nuevamente que el día de hoy se pueda solucionar esto a través de esta reconsideración, y veamos si tenemos una luz. Hay una reconsideración del voto de ayer, porque no hay un mea culpa por parte de ustedes en el sentido de esa figura de la situación complementaria, digamos, y que el mandato próximo sea de 2 años nada más, que acabe hasta el 2026, y no hacerlo 5 años. ¿No cree que ahí se equivocaron? Esta no es una propuesta que nazca de una decisión de la Comisión de Constitución, esto hay que tenerlo claro. Esto nace de propuestas que las mismas bancadas planteaban. Claro, pero entonces, no Perú Libre, ni el bloque magisterial. Yo entiendo que el Perú Libre y el bloque magisterial, o sea, todos los bloques de algún bloque de izquierda propuso que podríamos hablar de elecciones complementarias. Ya. Y después se tiraron para atrás. Lo mencionaron de esa forma, y creíamos que eso era de algún modo algo posible para poder buscar finalmente el consenso. Se presentó, pero nuevamente yo creo que ya lo estoy repitiendo N veces, la Asamblea Constituyente frustró el debate. Correcto. Eso la izquierda no votó por el país. A ver, entonces aterrizamos en lo que puede pasar. Usted señala que además del dictamen en minoría, se puede reconsiderar el de hoy, pero el de hoy se buscaría modificar a lo que le estoy señalando, que la propuesta sea a 5 años y que no sean complementarios. No, la reconsideración está planteada por una cuestión de orden presentada por congresistas de Avanza País a un proyecto de minoría que también quieren que sea debatido. Ok, ¿y qué dice ese proyecto, así en resumen? Básicamente es buscar la fórmula anterior e incluir algunas causales de imposibilidad de postular. Pero también sería complementario. La verdad no nos han alcanzado el texto porque han corrido solos, pero no pudieron lograr los votos. Ok, perfecto. Ya. Y aquí entonces surge, ¿no?, como lo había anunciado, ¿no?, la propuesta del Ejecutivo, ¿verdad? Vamos a revisar a pantalla completa lo que propone, ¿no?, esta propuesta, que es el proyecto de ley para el adelanto de elecciones, ¿no? Algo que, a ver, en la gráfica se ve mucho más sencillo, ¿no? Lo que busca es
que las elecciones se produzcan en octubre, que era una iniciativa inicial que después se fue cambiando. Bueno, en realidad la propuesta de la presidenta Boluarte primero fue abril del 24 y después se regresó al tema del 23, ¿verdad? O después se planteó el 23. Bueno, en este caso, ¿en qué fecha culminarían sus mandatos las autoridades? El 31 de diciembre del 2023, la presidenta, los congresistas el 29 de diciembre, ¿no? También de este año, los parlamentarios andinos el 31 de diciembre, los parlamentarios andinos el 31 de diciembre del 2026, ¿ah? Ojo con ese dato. Bueno, ¿qué fecha se propone para las nuevas elecciones? El segundo domingo del mes de octubre del año 2023. ¿Qué cambio normativo se hará? Se incorporarán disposiciones transitorias especiales a la Constitución Política del Perú. El mandato sería del 31 de diciembre del 23 al 28 de julio del 28, ¿no? Ya volveríamos a la figura de las fiestas patrias, por lo menos no serían 5 años completos entonces. Los congresistas igual al 26 de julio, los parlamentarios andinos al 27. Trabajo conjunto del sistema electoral, y esto es importante mencionarlo porque ahí voy con la pregunta para usted, señor congresista. La OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC adoptarán las acciones de su competencia para que las elecciones puedan realizarse en las fechas establecidas, ¿no? Y plazo para las reformas, el Congreso puede aprobar otras leyes necesarias para la realización de las nuevas elecciones generales hasta el 28 de febrero del 2023. Tendrían que correr, ¿verdad? ¿Qué le parece la propuesta del Ejecutivo congresista? Y con respecto a los entes electorales, ya se sacó de discusión el cuestionamiento. Y con respecto a los entes electorales, ¿ya se sacó de discusión el cuestionamiento a estas autoridades o todavía se va a insistir en cambiarlas? A ver, en principio el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo es exactamente el que votamos hace poco más de 4 o 5 días y que desde nuestra bancada habíamos apoyado. Era básicamente la figura de que todo sea en 2023 y tuvimos finalmente la votación a favor del tema. Respecto a los entes electorales, ahí sí hay que hacer una apreciación bastante clara del tema, ¿no? Nosotros, dentro de los dictámenes que se presentaron al Pleno del Congreso, lo primero que quisimos hacer es escuchar al Jurado Nacional, a la OMPE y a la RENIEC. Ellos inicialmente mencionaban de que era imposible, inviable de que un proyecto de adelanto de elecciones se apruebe durante el 2023. Luego, conforme estuvieron presionados por, de algún modo, digamos, un poco la crisis, comenzaron a retroceder y decían, ok, vamos a plantear, tal vez puede ser en diciembre. Y luego, de la noche a la mañana, dijeron, ok, puede ser en octubre. Entonces, yo sí, desde aquí hay que invocar un poco de seriedad al presidente del jurado, a la OPE, a la RENIEC, porque no pueden estar jugando con la estabilidad. En el Congreso, hace probablemente un mes atrás, indicaron, es imposible, inviable de que unas elecciones se hagan en el 2023. Luego retrocedieron otra vez, y eso lamentablemente perjudica la institucionalidad y el debate finalmente. Porque claro, salimos con una propuesta en conjunto, pero luego todos los organismos electorales salen con otra fecha, y eso... A ver, pero usted sabe que en política no es lo mismo que lo presente el legislativo que lo presente la presidenta, ¿no? El ejecutivo. Sí, no, naturalmente entendemos la urgencia del tema. Vamos a, y eso le tocará finalmente al presidente de la Comisión de Constitución a someter este tema a debate. Correcto. Yo creo que inclusive se podría exonerar el proyecto de debate dentro de las comisiones y esto pasar directamente al Pleno. ¿Puede pasar directamente y podría ser hoy día? Habría que buscar las firmas, procedimentalmente habría que decir que ya llegó, ya pasó todo el procedimiento, sé que ya llegó el día de ayer el proyecto. Se tendría que debatir, discutir y sobre eso pues plantear tal vez algunas observaciones, modificaciones y someterlo a votación. Eso va a depender un poco de lo que suceda con el debate del proyecto del congresista Quito y si la reconsideración de los congresistas de Avanza País finalmente prospera. Sí. Bueno, y por último, ¿no le parece poco serio en este contexto de convulsión y de dimes y diretes y de propuestas que van y vienen, que se rechazan una y otra, hablar sobre una postulación de Keiko Fujimori? Que algunos digan debería postular, o que, bueno, se entiende que ella dijo, si hay adelanto de elecciones no voy a participar, ¿no? Pero que hayan congresistas que digan, bueno, nosotros queremos que vaya, ella de repente se decide, de repente no. ¿Usted qué piensa como miembro de la bancada?
Sí, yo realmente respeto finalmente la decisión personal que ha tomado Keiko. Naturalmente, a cualquier fujimorista le gustaría que Keiko Fujimori sea la candidata, es la lideresa natural, pero si hay una decisión tomada, el partido político de Fuerza Popular tiene muchos cuadros que podrían asumir esa responsabilidad y finalmente participar en unas elecciones. Para eso somos un partido político. Correcto. Más aún porque se percibe que hay un protagonismo, además de obviamente de encabezar la Comisión de Constitución, pero se percibe que hay un protagonismo, ¿no?, en Fuerza Popular, ¿no?, para salir de la crisis, sí, pero fueron los que salieron con, digamos, el cambio del 24 al 23. Entonces, como que todo lo arman para sus intereses. Es lo que percibe a veces la ciudadanía, ¿no? Por eso le pregunto, ¿no?, si no es bueno zanjar con este asunto de una vez y por lo menos esas dudas despejarlas, ¿no? Por eso es importante entender de que lo que hizo Fuerza Popular no tiene nada que ver, ya que Keiko Fujimori desmarcó la línea política de una... Pero ustedes lo vuelven a marcar, ese es el problema, que ustedes, el presidente de la Comisión de Constitución, vuelve a marcar la cancha con esta figura, entonces ya no se entiende, hasta incluso el señor Galarreta también. Sí, ya ha salido un comunicado y han salido tanto el presidente de la Comisión de Constitución, el secretario general, a indicar que Keiko Fujimori no va a postular. Tal vez están agarrando algunos reportajes anteriores a la decisión finalmente de Keiko Fujimori, pero más allá de eso, creo que lo que tenemos que entender es que nuestra propuesta del 2023 no viene por un tema antojadizo, viene por un tema de escuchar finalmente la propuesta nueva que hizo el jurado que se podía hacer el 2023, y entendiendo que de algún modo no podíamos y no contamos el día de ayer los 52 votos que consiguió la cuestión de orden de Avanza País, nos da a entender de que si este proyecto se hubiera aprobado y se hubiera debatido en una segunda legislatura, hubiéramos tenido el mismo escenario y esto se hubiera tirado al tacho. Entonces, lamentablemente, hay que entender de que en política, claro, más allá de lo que querramos, es lo que se puede conseguir. Claro. Lo que se podía conseguir es lo que hemos conseguido ayer, que son no más de 60 votos que quieren decirle sí a la ciudadanía, estamos a favor de un adelanto de elecciones y queremos contribuir en la crisis, en la solución de la crisis. Correcto. Congresista, muchas gracias, muy amable.